Vamos a dar paso a un análisis, información sobre hechos que acontecieron justamente ayer y que me parece que forman parte de un clima de exacerbación de ánimos que ha llevado a circunstancias, me parece, es mi punto de vista, reprobables en cuanto han significado formas de agresión verbal o jaloneos hacia representantes de medios de comunicación que en el cumplimiento de su función, en un caso, en otro, en un afán de análisis y difusión que se ha realizado constantemente, pues han estado participando en actos masivos, en reportajes, en tareas de índole informativa y periodística. Está con nosotros Irving Pineda, periodista. Irving. Qué gusto, Julio. ¿Cómo estás? El gusto es mío, bien. Irving, mucho gusto saludarte. Hernán Gómez, columnista del Universal. ¿Cómo estás? Encantado, gracias por la invitación. Al contrario, pues Irving, ayer te tocó un momento complicado. ¿Nos platicas, por favor, lo que sucedió? Pues sí, fíjate, mi querido Julio, que primero me da muchísima pena estar en este espacio, pues hablando de esto. Me hubiera gustado estar platicando de asuntos diferentes, pero pues resulta que yo estaba pues en la cobertura que hacemos para la televisora donde laboro, estaba yo haciendo... Para ADN 40. Para ADN 40, para Azteca 1 estaba yo pues cubriendo literal el mensaje del presidente López Obrador, mensaje que ya estaba un poco largo. Yo estaba avisando a la mesa de información que no había señal. Yo estaba literal en la calle de 16 de septiembre con mi celular intentando hacer una llamada que para eso era un poco complicado. Y me queda comunicada a la mesa de información. De repente aparece una señora y me dice: tú eres un chayotero. Yo insisto en seguir haciendo mi llamada, que lo que me urgía más era estar al aire. Y luego una señora más se volvió a acercar y me dice: tú eres un chayotero, tú debes de definir de qué lado de la historia estás, si apoyas al presidente, si no lo apoyas. Yo me quedé literal frito ahí, me quedé pues parado y yo le dije, bueno, vamos a dialogar, podemos dialogar. Y de repente empezó, Julio, a llegar muchísima más gente y a decirme chayotero, chayotero, chayotero y a repetir muchísimas veces, que insultándome, me recordaron a mi mamá y muchísimas cosas más que no podemos decir pues aquí en la televisión. Posteriormente a ello recuerdo pues que me empezaron a aventar billetes, primero de 20, luego un señor sacó como un billete de 500, me aventó en una cartera. Y me estaban como filmando con los celulares para decir que yo estaba recibiendo un presunto chayo. Y yo ahí les decía que los invitaba al diálogo. De hecho, yo le hacía con las manos: serénense, serénense, vamos a platicar, los puedo escuchar. Yo lo que menos quería era que esto terminara en algo diferente. Yo lo que quería era como apaciguar pues al conjunto de personas que ya me habían hecho un círculo. O sea, yo no me podía salir ni de un lado porque yo ya estaba literalmente rodeado, Julio, Hernán. Y después de ahí se tornó todavía un poco más violento porque me intentaron poner un chaleco de Morena. Sí. Y yo les dije, no me lo pongo, yo no puedo ponérmelo por ética profesional. Luego me dijeron que a mí me pagaba el PAN, que luego me pagaba el PRD, luego me dijeron que yo era priista. Y así pues continuaron los ataques. Yo seguía como en el vamos a aplacarnos, vamos a calmarnos un poco, y no, hasta que intervinieron autoridades del gobierno de Ciudad de México, del gobierno, y al final gente de comunicación social de Presidencia que me ayudaron a salir pues de ese tumulto. Yo no sé cuánto tiempo duró. Algunos de los reporteros que estaban ahí que están siendo testigos de lo ocurrido dicen que duró 5, algunos 10 minutos. Yo no tengo, la verdad, la precisión. A mí como persona se me hizo que fue larguísimo ese tiempo que yo estuve ahí escuchando los insultos, porque el chayotero era lo más decente, por decirlo así. Irving Pineda, muchas gracias por este testimonio. ¿Cómo te fue a ti, Hernán Gómez? Pues mira, Julio, yo me desperté ayer con ganas de hacer un ejercicio diferente. Yo normalmente voy a las marchas, a las llamadas marchas fifís, porque me gusta entrevistarlos y que ellos solo se muestren cómo son, cómo piensan. Es una cosa que a mí me gusta. Y esta vez dije, pues quiero hacer algo diferente. Quiero, aprovechando que hay 2 marchas simultáneamente, dije, bueno, voy a ir a las 2. Y voy a tratar de hacer algún ejercicio sobre esta grieta que estamos viviendo como sociedad y que sobre la que justo escribí el jueves, ¿no? Como
poco diciendo, bueno, ¿hasta dónde, cuáles son los límites de esta grieta, de esta ruptura que estamos viviendo? Porque quizás un poco de polarización sirve para politizar ciertos temas que es importante politizar, pero hay un punto en el que la división, el odio de unos a otros no es sano. Y yo quería hacer un ejercicio sobre eso, un poco de mostrar cómo unos y otros tienen una idea a veces estereotipada del adversario, exagerada, quizás distorsionada, y ver de qué manera podemos empezar a hablar y unos de otros. Hablar, simplemente, aunque quizás nunca nos pongamos de acuerdo, pero hablar. Y ahí en esas andaba, había empezado primero en la marcha que iba por Reforma, y había entrevistado a algunas personas, vi que algunos no querían hablar conmigo, y lo entendí perfectamente, me alejé de la gente que no quería hablar conmigo, me alejé, y de repente estaba platicando con un joven de unos 25, 30 años, muy cordial la plática, y veo que una mujer empieza a gritar, pero gritar, estaba muy cerca, pero gritaba, a gritar que ella no estaba de acuerdo en que yo estuviera ahí. Y yo así como, bueno, no, ni le contesté nada, ¿no? Pero luego a ese grito se sumó otro y otro, y yo nada más le dije al camarógrafo, graba esto, porque digo, sí me parecía. Al principio la verdad es que me dio un poco de risa, porque el nivel de histeria que traían sí era como, parecía gracioso, ¿no? Yo dije, híjole, por un momento pensé que era un poco de broma lo que estaban haciendo. Pero luego vi que se empezaron a juntar más y más y más, y ya eran como 20 o 30, y que se me venían encima. Y sobre todo había uno que en particular venía, digamos, o yo me iba o él me venía encima, ¿no? Sí quiero decir que no hubo ninguna agresión física, ¿no? Yo creo que hay que ser cuidadosos en esto, porque en este país donde los periodistas sufren agresiones físicas contra su vida todo el tiempo, no debemos tampoco exagerar cuando uno es víctima de una agresión verbal, pues, pero en cualquier caso, sí poner las cosas en su justa dimensión. Y también decir que yo creo que las dos marchas en general fueron pacíficas. O sea, yo cuando me retiré de ese lugar, unos metros más adelante logré incorporarme y hablar con otros de los asistentes. Entonces, a la misma marcha, sí, a la misma marcha. Lo que sí creo es que hay que alertar contra ciertos grupos de ambos bandos, de ciertos grupos muy fanatizados quizás, que están dispuestos a llevar su fanatismo más allá de lo aceptable. Irving Pineda, tú planteaste el tema hoy en la misma conferencia mañanera. ¿Qué dijiste y qué te contestó el presidente? Bueno, yo ahora sí que como reportero te pido la nota. Le pregunté al presidente López Obrador que si tenía algún reporte de algún ataque a periodistas durante lo que había ocurrido en el Zócalo de Ciudad de México. El presidente sabía de lo que me había ocurrido ayer. También le pregunté este tema que está causando muchísimo ruido en las redes sociales, de el estar llamando a cualquiera, porque le ha pasado a Hernán, me ha pasado a mí, chayotero. Ahora, cualquier cosa que uno comete error es uno un chayotero. Y yo hoy sí ocupé la conferencia mañanera para que el presidente López Obrador aclarara, mi querido Julio, si él me había pagado algún tipo de recurso, porque se dice que en redes sociales que en la campaña, en las campañas me han pagado dinero. Entonces, la única campaña que yo he cubierto como periodista es la campaña del 2018, donde llegó el presidente López Obrador, y lo he cubierto a él. Entonces, a mí me pareció una pregunta válida decirle, pues, presidente, usted me ha pagado cuando era candidato, se la hice, él evidentemente lo rechazó porque eso no ha ocurrido en ninguno, aunque he estado un rato cubriendo partidos políticos, pues no ha pasado en ninguno de donde he cubierto. Él respondió que no me había pagado. Le pregunté sobre también las garantías que hay para poder pues hacer un poco, para hacer periodismo y sobre todo por cubrir un evento, Julio. La verdad es que esto, el que me pasó a mí, previo a lo ocurrido, hubo pues también algunos insultos a periodistas y a fotógrafos que la verdad ni la debían ni la temían, y que estábamos muy cercanos al corral de medios que se había habilitado, y también pregunté que cuál era su opinión. El presidente López Obrador ha dicho no estamos de acuerdo con que estén atacando, esto no abona al movimiento. Sin embargo, parece que hay un carril diferente que a fuerza quiere seguir con los ataques en redes sociales, y los ataques en redes sociales los vemos como que no pasa nada, que esto es una broma de las redes, pero no, de las redes sociales han pasado a la realidad, y me parece que ahí no hay que perder
la mira sea uno, esté cubriendo uno la marcha de Morena, esté cubriendo uno la marcha PAN-PRD, esté uno cubriendo cualquier cosa. Me parece que la garantía que debe tener un periodista es que pueda por lo menos llegar a tomar una foto, llegar a hacer una entrevista como lo está haciendo Hernán, o poder por lo menos pues hacer un enlace vía telefónica, que es lo menos que se pide en la televisión. Hernán, el propio presidente López Obrador hoy dijo que esto, en lugar de ayudar, perjudica a su propio gobierno. ¿Qué opinas de eso? Totalmente. Yo creo que marcó un límite muy claro. Yo celebro que lo haya marcado así. Es decir, los que creen que esto ayuda al gobierno se equivocan. Y yo creo que ahí lo que hizo fue pues, controlar un poco, marcar un límite frente a sus propios seguidores, decirles, a ver, no se trata de esto. A mí me gustó mucho eso, la forma en la que el presidente hoy habló en la conferencia de prensa. Ha sido en ocasiones injusto en sus expresiones sobre la prensa, me parece, o sobre cierta prensa, al generalizar quizás, y hoy creo que estuvo muy bien. Y también le agradezco mucho a Irving porque me escribió esta mañana él también para solidarizarse con lo que había pasado. Con lo que me había pasado a mí, yo veo bien, digamos, que condenemos este tipo de actos, sea contra quien sea, nos guste o no el tipo de periodismo que haga, o venga de quien venga, porque también de repente vi algunos tweets de gente que decía que yo, unos decían que yo en realidad no era periodista, a diferencia de Irving, y otros decían, por ejemplo, que yo había ido a buscar eso, que eres un provocador, que vas a provocarlos. Soy un provocador y que yo había ido a provocarlos, ¿no? Que te burlas de ellos y le sacas... Como si ese tipo de cosas, es decir, como si hubiera justificaciones a la intolerancia, ¿no? Como, no, pero es que él se lo ganó. No, pero es que él merece que lo... No, perdón, el respeto al otro y el respeto al trabajo de los demás, consideremos o no que sea periodístico, me parece que es fundamental. Irving Pineda, tú eres un asistente asiduo, frecuente a las mañaneras. Soy clientazo. ¿Cómo va el ambiente? ¿Cómo se desarrollan? ¿Qué puntos positivos y negativos le ves a las mañaneras? Es que es un tema bien complejo. Ya lo sé, a mí me parece, sé que te estoy aventando ahí al ruedo. Me parece que la mañanera en espíritu, como nos la presentaron que iba a ser, me parecía que era algo inédito en el gobierno y algo que se tenía que aplaudir. Desafortunadamente las mañaneras se han convertido en todo menos una rueda de prensa formal. Yo aquí sí voy a ser muy insistente. Los periodistas están para estar en la rueda de prensa y los simpatizantes están para estar en las convivencias con el presidente. Y nada tiene que ver. Puede haber una conferencia de 10 minutos para contestar preguntas de los periodistas y puede haber 15 minutos para contestar o para saludar a simpatizantes. Aquí está pasando algo muy delicado, Julio. Se está mezclando los periodistas que son reporteros, que venimos de escuelas, que tenemos, y personas que desafortunadamente no son periodistas y que están sembrados o que pareciera que están sembrados y que no precisamente están ayudando a generar noticias o a buscar temas de la agenda, y eso es muy preocupante porque se le quita la seriedad al mayor ejercicio de rendición de cuentas, como lo ha bautizado el presidente, que es la mañanera. Y me parece que la mañanera es una arma de todo, desde dictar alguna política pública, regañar funcionarios y hasta contestar preguntas de la agenda nacional. Pero si lo relajamos y lo convertimos en una especie de show, pues eso no va a abonar a dar más o mejor información. El gesto como arrancó la mañanera, y yo lo dije hace un año, me parecía que era un ejercicio inédito que el presidente saliera cada día a dar una conferencia. Hoy las conferencias son larguísimas, hay muchísimo ruido en medio de ellas, y ruido me refiero a que hay pues muchísimos momentos que no debiesen estar y que se están convirtiendo en un ejercicio que está inclusive desgastando la figura presidencial y desgastando la información que se emite. Es simplemente como yo lo veo como reportero. Claro, sí, gracias, Irving. Hernán, ¿cómo ves la política de esta administración del gobierno federal, del presidente López Obrador, hacia los medios de comunicación?
Yo creo que la política, las mañaneras, digamos, coincido con Irving en que son muchas cosas, ¿no? Ahí se junta una parte de información, rendición de cuentas, pero también uno podría decir que son espacios para la publicidad gubernamental. Y bueno, en ese sentido, aún con todo eso, yo diría que es un ejercicio inédito, que es algo que hay que estudiar con más detenimiento. O sea, es el único país del mundo en el que sucede una cosa así, digamos, que un presidente se tome la molestia de todas las mañanas salir a informar. Pienso que, por ejemplo, las mañanas podrían ser más cortas. Ahorita Irving y yo estamos diciendo, a ver, 1 hora creo que sería más que suficiente, incluso para quitar sospechas de si le dio la palabra a Lord Molecula, o si se la dio a Irving, o si se la dio a no sé quién. Pues hagan un sorteo, hombre. ¿Para qué hacen llegar a los periodistas 3 horas antes, madrugar, despertarse a las 4 de la mañana para hacer la fila, colocarse en primera fila, que es donde más les dan la palabra, generar todo este sospechosismo de a quién se la dan y a quién no? Yo creo que 1 hora, una cosa mucho más ejecutiva. ¿Quién quiere hablar? Ponen su papelito en una tómbola, se seleccionan 10 y esos son los que hablan y punto. Creo que esas cosas se podrían ir puliendo, institucionalizando mejor las mañaneras. Sobre la política de comunicación, Julio, me preguntabas. Yo en general veo un gobierno con mucha más apertura. O sea, veo además más debate público, más deliberación pública, y eso creo que es un ejercicio muy sano. Veo además un gobierno que redujo significativamente la publicidad oficial. El gobierno anterior gastó casi 12,000 millones de pesos en publicidad oficial. Wow. Este gobierno dijo que iba a reducir ese presupuesto a la mitad, pero luego además le quitó 30% por la austeridad. Luego encima empezó a gastar tarde, hubo subejercicio, y los últimos datos que a mí me han dado son de 2,500 millones. Comparado con los 12,000, wow, casi 12,000, es mucho menos. Entonces, sí era grosero el recurso de la publicidad oficial que iba hacia los medios de comunicación, y me parece que esto es un cambio importante. Ahora, ¿es suficiente ese cambio? Claro que no. Claro que no. Hay que regular la manera en la que se asigna la publicidad oficial, porque el criterio que siempre ha existido de pago, de no pago para que me peguen y todo esto que tan bien fraseó alguna vez López Portillo en un discurso, sigue vivo. En el fondo, el gobierno puede seguir asignando la publicidad oficial con criterios discrecionales. Y mientras eso exista, pues va a haber una relación perversa, va a continuar una relación perversa entre los medios y el poder. Claro. Irving, tú eres reportero de a pie, directo, de la talacha diaria. Del estar en la fábrica, de armar la nota, y qué es la nota después de 2 horas. ¿Piensas que es injusto el trato a los reporteros de a pie y no es tan exacto contra los dueños en general de medios de comunicación, que a veces tienen tratos privilegiados con el poder, tienen una buena relación, y a quien acaban reprochándole a veces en las calles es al reportero, que es el que anda en la calle? Mira, uno siempre va a ser la figura de una empresa porque pues es al que escuchan, es al que ven, y uno lo entiende. A mí lo que me parece un poco injusto es que no se estén haciendo las valoraciones precisas de lo que está ocurriendo. Y aquí yo sí quiero dejar algo en claro, y tú que tienes una audiencia importante, a ver, los periodistas no estamos para estar del lado de la historia o para estar apoyando a cierto cual partido o a cierto personaje que esté en el poder. Los periodistas estamos para preguntar, o sea, un periodista está para preguntar, para revisar el poder, para cuestionar. Y aquí parece que los periodistas estamos siendo los enemigos número 1 del presidente, del funcionario, porque uno va y pregunta. A mí esa parte me parece que es muy injusta, y más que injusta me parece que se está encendiendo un foco rojo del papel del periodismo en México y el papel del reportero. Yo sobre eso quisiera comentar algo sobre lo que dice Irving. Yo creo que esto que dice Irving del periodismo, el periodista está para revisar al poder o en la manera en la que él lo dice, es una manera de hacer periodismo. Yo creo que hay distintas maneras. Hay quien cree que ser periodista necesariamente es ser un contrapeso o oponerse al gobierno en turno. Yo creo que esa puede ser una manera de algunos de hacer periodismo, pero hay otras maneras de hacer periodismo. Yo creo que también el periodismo
que tiene un compromiso ideológico es aceptable, digamos, con un partido, con un gobierno, siempre y cuando lo diga. ¿Y ese es periodismo militante? Yo creo que, bueno, puede ser militante o no, pero digamos, un periodista que hace pública una simpatía política puede ser tan periodista como uno que no lo hace. Y otra cosa que creo también... ¿Cómo qué ejemplo tienes de alguien en México en estas etapas recientes o mundial? Pensar. Un periodista que tenga un compromiso Déjame con pensar. partido o con gobierno. Déjame pensar y te digo. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Me parece que el periodismo, también el compromiso del periodismo, más allá de en contra o a favor, yo creo que debiera ser por la verdad. O por una interpretación de la verdad, porque nunca hay la verdad entre mayúsculas, pero Así es. por su interpretación particular de la verdad. Yo pienso que esto es cierto, yo pienso que no. Y a mí me parece que en el fondo ese debería ser la búsqueda de todo periodismo, porque entonces, digamos, por oponerse sistemáticamente al gobierno, ¿vas a faltar a la verdad? Porque lo que hay que hacer es oponerte al gobierno porque se supone que eso es ser un buen periodista. Yo no comparto eso. Yo lo veo un poco más Hay que- simple. Yo lo veo un poquito más simple, Hernán. A mí me parece que el periodismo es relatar, contar hechos y estar ahí. O sea, contar lo que está Eso ocurriendo. es una parte, pero Esa también es una interpretar parte. los hechos es periodismo. ¿Qué es Me el parece género que de ese opinión? Es un periodismo de opinión y me parece Es que periodismo de súper opinión. Me parece que es muy válido y me parece que se requiere. Yo siento que, por ejemplo, ahorita el problema lo tiene más quien está haciendo el periodismo informativo, un poquito más la nota del día, a quien está haciendo el periodismo de opinión, que se requiere, ojo, no se puede vivir si no hay un periodismo de opinión, como tampoco no se puede vivir si no hay notas del día. Notas, reportajes. Nota, claro. reportaje, crónica y todos los demás medios. A mí sí me parece que ahorita el problema está un poquito en quienes están contando la historia, en quienes están narrando esos hechos. Me parece que ahí está un poco el que algunos están muy molestos con estas personas. Yo no lo veo tanto con el género de opinión. Inclusive siento que algunos ha llegado con el nuevo gobierno, pues ciertos nuevos nombres que intentan con sus opiniones, que son muy válidas, dar a conocer la realidad e interpretarla. Y me parece que eso está muy bien. Sí, ahora yo creo que tú presupones que la frontera entre el periodismo de opinión y el periodismo de reportaje, que esas fronteras son muy, muy claras, y yo creo que a veces no son tan claras. No El tanto. periodista que supuestamente no hace opinión, híjole, cómo deja ir sus opiniones a veces, ¿eh? Es el que más opina al aire. Cómo opina, pero no hace como que no está opinando. Que es parte de la Disfraza su distorsión. opinión de la manera en que cuenta los hechos. Claro. Entonces, por eso yo creo que tampoco hay que, digamos, es difícil. Yo creo que todo es periodismo, ¿no? No hay que ser tan estrictos en una definición de periodismo. Solo esto es periodismo y esto no es periodismo. Solo este tipo de perfil es el de un periodista y este no es el perfil de un periodista. Porque el periodismo, a ver, de cómo se hacía en el siglo XIX, por ejemplo, a cómo se hace hoy también, cómo han cambiado Claro. las cosas, ¿no? Claro. Bueno, para que vean cómo cambian las cosas y lo que no cambia son los anuncios comerciales. Así es que vamos a hacer una pausa para fines publicitarios y ya volvemos en esta plática tan interesante con Irving Pineda y con Hernán Gómez. Ya volvemos. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Y que dándolos, ahí está el primer cerillo. Ya se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 2014. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es la octava, aquí nos vemos.
Ya, llegamos, por favor. Los cité aquí. No se desesperen, por favor. ¿Pero dónde está, gatito? Ya es bien tarde. El lugar es el indicado. Bueno, esta pirotecnia mandé echar justamente para este gran lanzamiento. ¿Pero a qué hora lo citaste? Ya queremos ir rápidamente. No sean desesperados. Valdrá la pena la espera, Alex, te lo prometo. Nos la vamos a pasar muy bien arriba del antrobús. Oigan, ya sé, ¿qué les parece si caracterizamos a alguien y la disfrazamos de una francesa perdida en México? Oye, ¿y si mejor nos ponemos a vender chicharrones? No, a mí se me antoja mejor una malteada. No, gato, deja de pensar en comida, siempre es comida. Mejor vamos a bailar el vals con una quinceañera. No, mejor vamos a tomar un café con mi amigo el luchador, ¿no? No, yo insisto mejor en la comida y nos lo llevamos a comer algo bien rico. Vamos a traer cantantes, grupos, músicos, actores, actrices, luchadores, deportistas, hasta locutores y cineastas. Vamos a traer todo por el 8.1 en la octava. Oye, Cris, te tocan las quesadillas. Yo las pagué la vez anterior. Es que no traigo lana, todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente, ya se acabó toda la lana. Oye, ¿y si invitamos a un famoso y le gorreamos las quesadillas? Pues de una vez, ¿no? Luego. Qué linda está la mañana y en que vengo a saludarte. No, pero ya trae la salsa en chicharrón, ¿no? A ver, la técnica del agarrado, a ver, ¿es importante? Totalmente, aquí. El dedito chiquito tiene que ir levantado, ¿no? ¿Es la técnica? No, yo no lo levanto. Yo levanto, pero esta la boca. Y ahí está el preparado. Ay, miren nomás. Oye, aplauso a Techi que lo hizo sensacional, qué bárbara. Ay, se va a poner esto muy romántico, así que no se lo pierdan, obviamente, por la octava. Claro, ahí los esperamos, Alex Aguilar y Cristian Rodríguez. Somos Gorrones. Ellos también son guerreros. No hay problema, Willy. Bienvenidos a Guerreros, un espacio en el cual descubriremos muchos aspectos de nuestros invitados. Con mi papá y con mi mamá y les dije, yo quiero ser artista. Y me dijo mi papá, ¿con H o sin H? Perdón. Donde yo empezaba como conductor de noticieros, hace como 500 canas menos y... Ándale. ¿Eres influencer? Sí. Soy guerrero. Soy guerrera. Soy guerrero. Soy guerrero. Soy guerrera. Ustedes ya saben de quién se trata y si no, lo averiguaremos en su... Doblaremos la apuesta. No te pierdas Guerreros en la octava, aquí en el 8.1. Bien, ya estamos de regreso en la octava. Muchas gracias por seguir en sintonía. Estamos en esta plática con Irving Pineda y con Hernán Gómez. Hernán, está resultando más difícil, muy difícil ejercer la libertad de pensamiento y de expresión en los artículos periodísticos, en los artículos de opinión, porque bandos de un lado o de otro critican, presionan, empujan de una manera inusual. No, yo creo que el compromiso de quien escribe, quien hace periodismo, de cualquier tipo de periodismo que haga, es pues, sustraerse de esas presiones y escribir de acuerdo a sus convicciones y apegado a los hechos que observa, etcétera. Pero sí lo que hay es, y se vive mucho en redes sociales, lo comentábamos hace un momento en la pausa, un ambiente como de mucha polarización, pues, ¿no? Y uno, al final a uno lo atacan de todos lados, ¿no? Uh-huh. Es común que a uno lo ataquen, por ejemplo, los de los conservadores, de ser un chayotero y vendido al presidente, en mi caso, y algunos simpatizantes del proyecto político del presidente que también te ataquen por ser un traidor o cosas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Creo que a varios nos ha pasado. Es un indicador de la grieta que hay en nuestra sociedad, pues, ¿no? Pero también creo que al final uno tiene que tratar de ser inmune lo más posible a eso y seguir haciendo su trabajo de la mejor forma que pueda.
Claro. Irving, ¿has militado en algún partido político? No, en ninguno. Nada. Y no quiero. ¿Alguna pertenencia a alguna organización política, social, No. secreta o qué? No, nunca, Nada, nada. no, y jamás me gustaría pertenecer a algún partido político, eso sí, no. Ujú. ¿Cuánto tiempo llevas en ADN 40, Televisión Azteca? Llevo más de 8 años, llegué en el 2011. Ujú. ¿Antes habías estado en otro medio? Sí, había estado en Radio 3, estuve un rato, estuve en algunos portales de internet también. Ujú. Bien. Sí, después también pues dimos el salto a la televisión, luego estuve también un ratito en MBS Radio. Ujú. Muy bien, Irving, gracias. Hernán, ¿proyectos que andas haciendo después de la maroma estelar y todo esto? Estoy escribiendo un libro muy interesante sobre racismo en México, preparando tal vez un documental sobre el tema. Sigo con mi columna martes y jueves, muy contento escribiendo, y veremos qué sucede el año que entra. Este tipo de entrevistas como las que estabas haciendo ayer, ¿dónde las estás colocando o qué estabas pensando hacer con ellas? Bueno, tengo mi canal de YouTube donde de repente subo cosas y muevo algunas cosas en mis redes sociales y así. Ujú. Irving, ¿crees tú que el llamado del presidente López Obrador pueda atemperar, pueda atenuar este tipo de actos contra periodistas, como ha sido tu caso? Yo esperaría que sí, pero como estoy viendo las redes, parecería que van en un carril distinto. Como estoy viendo las redes ahorita a las 2 de la tarde con 49 minutos, siento que el llamado del presidente fue muy claro, fue inclusive, no sé tú cómo lo veas, Hernán, se desmarcó el presidente de lo que estaba ocurriendo y condenó que estén atacando así a los periodistas, a los reporteros, pero al final pareciera que en la red social pues avanza por un camino diferente. A mí me gustaría pensar que esto va a cambiar, y esto va a cambiar por hacer más y mejores noticias. Me parece que la libertad es algo con lo cual todos tenemos que estar en un mismo carril, a favor de mantener todos los canales abiertos y evitar que por medio de estos ataques, de estos hostigamientos, de hacer casi pues linchamientos digitales o inclusive personales, pues se cuarte la libertad. A mí me parecería que hay que mantener la mira ahí y no quitar el dedo del renglón, nunca. No, otra cosa que yo creo que es importante tomar en cuenta, estamos, digamos, viviendo un momento de nuestra historia de mucha división, pues hay inevitablemente una polarización social. Estamos realmente en dos bandos, digamos, no todo cabe en esos dos bandos, pero casi todo lo que sucede políticamente se expresa en dos bandos, que es muy difícil que simpaticen o que o que uno vaya a convencer al otro. Yo creo que eso tenemos que aceptar, que esa es una realidad. Obviamente hay un bando claramente mayoritario y hay otro bando minoritario, entonces el minoritario tiene que aceptar que es minoría y que no le toca en este momento gobernar. Pero creo que sí es importante que hagamos un esfuerzo, porque a pesar de que no pensemos igual, no nos odiemos. O sea, una cosa es no pensar igual, otra cosa es tener críticas fuertes hacia el otro, y otra cosa es que eso nos lleve al odio y a justificar que está bien odiarnos unos con otros y que esto vaya creciendo, porque sí se va ampliando la grieta y después cerrar esa grieta va a ser muy difícil. A mí me gustó la expresión que usó Alberto Fernández en Argentina en su última campaña, cuando él dijo: yo voy a cerrar esta grieta y voy a hacer lo que tenga que hacer para cerrar esta grieta, porque como sociedad nos hace daño. Y yo creo que eventualmente, digamos, hay que empezar a cerrar esa grieta en la que estamos viviendo, porque no se puede ampliar indefinidamente. Tenemos que ponerle un límite a esa grieta. Irving Pineda, hace algunos minutos en este mismo programa hablé con Nancy Flores, reportera de Contralínea, una revista respetable de investigación, denuncia, análisis periodístico, y Nancy decía que los periodistas en términos generales le hemos hecho mucho daño a la nación, porque hemos sido partícipes de corrupción, de engaño, de manipulación, y que realmente es necesario revisar y escrutar el ejercicio periodístico. ¿Coincides con ella? Sí, coincido en que la vida pública tiene que ser más pública, y sí, coincido en que se tiene que
dar a conocer y revelar todo lo que pueda revelar un periodista, sí. Sí, inclusive yo sí estoy a favor de que se revisen las cuentas de los periodistas. Sí, yo sí abriría a que revisaran mis cuentas y revisaran pues cómo están las finanzas, que tampoco habrá muchas sorpresas, pero sí, yo sí estoy a favor de que se revise, estoy a favor de que un periodista, como decía Hernán, pueda decir, esta es mi línea política, y que también habrá quien diga, la vida partidista no nos late, y no somos ni priistas, panistas, morenistas, perreístas, nada, y también me parece que se puede hacer periodismo desde esa visión, y me parece que también se tiene que respetar. A lo que voy es, ¿crees que la reacción de enojo, de hartazgo de ciertos segmentos sociales es proporcional o correspondiente a un daño que el periodismo en general ha hecho al desarrollo democrático del país durante muchas décadas? Me parece que están sobredimensionando. Me parece que está sobredimensionado lo que ocurre y sobre todo el ataque al periodista. Me parece que está un poquito sobredimensionado y que habría que hacer una revisión. Pero yo sí creo que hay un enojo justificado en la sociedad hacia los medios. No sé si a los periodistas, porque los periodistas pues hacen su trabajo. Y la verdad que muchas veces, la mayor parte de los periodistas de este país, en pésimas condiciones laborales, salariales, etcétera. Pero sí hay un enojo justificado contra los medios. Yo creo que eso se expresó muy claramente con el Movimiento 132, en la forma en la que se informa a la sociedad. Esto, digamos, de este sentimiento en contra de quienes llaman los chayoteros, también tiene una justificación y un enojo, porque a pesar de que la mayor parte de los periodistas hacen trabajo en condiciones muy difíciles, una pequeña minoría lo ha hecho en condiciones de privilegio, corrupción, etcétera. Y no solo eso, hemos tenido un sistema de financiación de la publicidad oficial que es una forma de corrupción institucionalizada. La cantidad de dinero que ha corrido hacia los medios de comunicación y la forma en la que eso ha distorsionado y afectado la propia libertad de expresión en este país, me parece que sí justifica que la gente esté enojada. Por supuesto que no justifica que se agreda a un periodista ni que se lo violente en las calles, ¿no? Ni mucho menos. Pero sí hay un sentimiento que yo creo que tiene una razón y hay que escuchar ese sentimiento, ¿no? Irving Pineda, nos queda un minuto para ti, un minuto para Hernán para cerrar y alguna reflexión, por favor. Bueno, me parece que hay que hacer una revisión. Esto que dices, Hernán, me parece que hay que revisarlo, pero también me parece que estamos en una franja bien delgadita en el tema de lo que es noticia, de lo que es propaganda y en el tema de la labor que tienen que hacer los medios de comunicación y que tienen que hacer los reporteros. A mí me parece que cuando se violenta un reportero, se está violentando la libertad y sobre todo del reportero de a pie. Yo sí siento que ese tema se debe de revisar con lupa, de estos pequeños ataques a los reporteros de a pie. Ya lo demás se puede revisar con mucho más y habrá muchísimo más debate, pero esas alarmas hay que mantenerlas encendidas. Menos de un minuto. Sí, no, las alarmas vienen de antes, yo creo, Irving, vienen de la cantidad de periodistas asesinados y crímenes que han quedado impunes y que ojalá, yo espero que todo eso pues no pase, no quede impune, ¿no? Y que este gobierno ponga fin a toda esa violencia que ha habido contra el periodismo, contra los periodistas. Bien, pues muchas gracias. Gracias, Irving, por esta oportunidad. Gustazo. Estar contigo. Gracias, Hernán, Julio. Gracias. Encantado. Gustazo. Gracias a ustedes por haber estado en esta plática, en esta emisión en general de 1 a 3. Hemos platicado con Irving Pineda, con Hernán Gómez sobre pues, temas importantes y relevantes del oficio periodístico, de su ejercicio, la exacerbación de ánimos sociales, los riesgos de agresión, no solo en este ámbito capitalino y finalmente del área de la comunicación directa con ámbitos de poder, sino en muchos lugares donde el periodismo es víctima de abusos y de agresión.